Este programa es presentado por la senadora estatal Ana María Rodríguez, por Sunshine Gasoline de Max Álvarez y por el bufete de abogados Starbucks and Associates de Lorenzo Palomares. Libertad y prosperidad. Vivimos en un mundo donde las decisiones políticas, económicas y tecnológicas cruzan fronteras en cuestión de segundos. Lo que ocurre en Washington puede afectar a una familia en Caracas, en Bogotá, La Habana o en Miami. Las ideas mueven sociedades, las instituciones protegen la libertad y el trabajo genera prosperidad. Bienvenidos a Libertad y Prosperidad. Ideas que liberan, principios que unen, naciones que prosperan. Aquí hablamos de las ideas, las decisiones y las historias que pueden transformar nuestra vida, de cómo entender mejor el dinero, aprovechar las oportunidades, defender nuestra libertad y construir un futuro con propósito. Porque la prosperidad no llega por casualidad, se construye con conocimiento, con disciplina, con visión. Yo soy Benjamín de Yurre y esto es Libertad y Prosperidad. ¿Cómo alcanzar el éxito en Estados Unidos? Hay historias que inspiran, hay historias que demuestran que el éxito sí es posible. Hoy tendremos como invitado especial a Max Álvarez, un empresario propietario de más de 600 estaciones de servicio de gasolina aquí en los Estados Unidos. El éxito deja huella. ¿Por qué algunos inmigrantes llegan con una maleta y unos años después construyen empresas multimillonarias? ¿Acaso existe una fórmula? ¿Es suerte? ¿Es talento? ¿O existen principios que cualquier persona puede aplicar? Eso vamos a tratarlo aquí. Hoy vamos a descubrir que el éxito no tiene nacionalidad, no tiene color político, no depende del apellido ni el lugar donde naciste. Estados Unidos ha sido la tierra donde miles de personas llegaron sin hablar inglés, sin dinero y sin contactos. Muchos fracasaron, pero otros cambiaron la historia. Hoy conoceremos a uno de esos casos. Ejemplos de personas que comenzaron desde abajo. Andrew Carnegie llegó como inmigrante escocés, trabajó en una fábrica, terminó creando el mayor imperio del acero conocido. Jan Koum llegó desde Ucrania, vivía con ayuda del gobierno, creó WhatsApp. Howard Schultz creció en un barrio humilde, transformó Starbucks en un fenómeno mundial. Do Won Chan trabajaba limpiando edificios y en gasolineras y creó Forever 21. Max Álvarez llegó de Cuba prácticamente sin nada y hoy dirige uno de los mayores grupos de estaciones de servicio de gasolina en el país. 5 reglas del éxito. Trabaja más de lo que te pagan. Señores, nunca se queden trabajando lo que le mandan. Siempre hay que hacer un poco más, incluso ir más temprano en su trabajo. Demuestren el interés en lo que están haciendo. Segundo punto, aprende todos los días. Realmente la persona inteligente y capacitada siempre está pendiente de aprender algo nuevo. Por curiosidad, todos los días aprende algo nuevo. Tercer punto, rodéate de personas mejores que tú. Eso es una de las cosas más inteligentes que se pueden hacer, porque siempre estás con las personas de tu nivel o inferiores a ti, pues permanecerás allí. Tienes que mejorar y esta es una forma de mejorar. La número 4, no tengan miedo al fracaso. Señores, nunca se les puede tener miedo al fracaso, por el contrario, los que son aguerridos, los que empiezan un proyecto, son los triunfadores, son los creadores, los que triunfan en algo. La número 5, nunca dejes de invertir en ti mismo. Los gastos que tú hagas y el tiempo que inviertas en ti mismo siempre tiene repercusiones positivas a tu proyecto, a lo que estás haciendo. Por eso es importante invertir siempre en ti mismo lo que estás haciendo. Ahora viene, señores, vamos a decirles unas noticias positivas que son importantes que todos las conozcan. Y vamos a hablarle a ustedes de 5 ejemplos de personas que hoy están creando empresas exitosas. Vamos a empezar, por ejemplo, jóvenes que están revolucionando la inteligencia artificial, empresas creadas por inmigrantes en Estados Unidos, innovadores en salud, nuevos millonarios en comercio electrónico, emprendedores hispanos que están creciendo rápidamente. La idea es demostrar que el éxito sigue ocurriendo hoy, no solamente hace 30 años. Hoy también ocurre el éxito y siempre ocurrirá. Señores, hay historias que inspiran y hablando del éxito, vamos a contar un ejemplo muy interesante. Hay historias reales, por ejemplo, como esta, que demuestran que el éxito sí es posible. Nuestro invitado de hoy llegó a Estados Unidos siendo apenas un adolescente.
completamente solo, como parte de la cooperación Pedro Pan, muy conocida en su momento. Perdió a su hermano, comenzó llevando automóviles para sobrevivir, estudió mientras trabajaba y nunca permitió que las dificultades definieran su destino. Con disciplina, preparación, trabajo y una entereza grande, pasó a administrar unas pocas estaciones de servicio y construir una de las empresas más importantes del sector energético de los Estados Unidos, con más de 600 estaciones de servicio de gasolina y cientos de ellas de su propiedad. Pero quizás su mayor patrimonio no sean sus empresas, sino sus valores que han defendido durante toda su vida: la familia, la libertad, la responsabilidad y la cultura del esfuerzo. Es un verdadero honor recibir hoy en Libertad y Prosperidad a un hombre cuya historia demuestra que el sueño americano sigue vivo para quienes están dispuestos a trabajar por él. Recibamos a nuestro invitado especial, Máximo, conocido como Max Álvarez. Es un honor que esté con nosotros. Max, cuando tú miras hacia atrás, ¿alguna vez imaginaste que aquel muchacho que limpiaba carros iba a construir un imperio empresarial? Yo no soy una de esas personas que mira hacia atrás, ¿no? Yo siempre estoy mirando hacia adelante, pero ahora que tú mencionas eso, claro, me trae muchas memorias. Imagínate, yo nunca pensé venir a los Estados Unidos. Yo estaba destinado a ir a España, donde iba a estar con mi hermano, donde iba a seguir mis estudios con los hermanos maristas, donde ya habíamos terminado toda la enseñanza primaria. Normalmente uno piensa que cuando yo salgo de Cuba salgo triste o algo. Es todo lo contrario. A la edad que yo tenía, iba a reunirme con mi hermano, que había salido de Cuba meses antes. Él salió en febrero del 1961. Mi hermano tenía exactamente 7 años mayor que yo. 7 años y un día, por cierto. Entonces, cuando confiscan los colegios en mayo, mis padres deciden, bueno, para que no vaya a perder educación, que no esté indoctrinado en el nuevo sistema comunista, me iban a mandar con mi hermano, que ya estaba integrado en los maristas de La Coruña, en España. Yo salgo contento porque, primero, a mí siempre me gustó ir al colegio, y segundo, iba a estar con mi hermano, que no lo veía desde febrero. Para mí eso fue algo diferente. Llegó a Miami porque la manera que estaba arreglado el viaje era, llegaba a Miami, de Miami iba poco después a España. Cuando llegó a Miami, yo no me entero de esto, pero me siguen posponiendo el viaje. Yo preguntaba, ¿y cuándo me voy a España? ¿Cuándo me voy a España? Y me decían que los papeles no estaban hechos, que mi hermano estaba complicado. Bueno, el caso es que no me enteré que mi hermano muere hasta 6 meses después, cuando en realidad mi hermano murió al día siguiente que yo llegué a Miami. Y eso, te lo cuento mirando hacia atrás, es trágico. Trágico sobre todo para mis padres. Imagínate, padre y una madre, perder a los 2 varones el mismo día, ¿no? Esa parte sí es trágica, la cual tú te das cuenta ahora cuando eres mayor, y yo me doy cuenta porque soy padre. Yo me imagino lo que es. No me puedo imaginar lo que es perder a los 2 niños, a los 2 varones en un día. Pero en realidad eso se convierte en una bendición. Podemos decir, Max, de que ese ha sido uno de los momentos más duros de toda tu vida. No, en realidad, porque a esa edad tú no aprecias lo que está pasando. Recuerda, a mí no me dicen, murió tu hermano, no puedes ir. A mí me decían mentiras, que los papeles no estaban arreglados, que había todo tipo de problemas, hasta que un buen día el hermano Reinaldo, de los hermanos maristas, que había sido director del Colegio de los Maristas en La Habana, llegó a anunciarme que mi hermano había muerto en España. Ese
el día que yo me entero que mi hermano muere, que está muerto, es cuando es un día muy triste. Pero en realidad el otro tiempo es un muchacho joven esperando. Yo siempre he tenido la capacidad de adaptarme a las circunstancias bastante bien. Soy bastante flexible en eso. Ya yo estaba adaptado a los meses que estaba pasando en los campamentos de Kendall con la operación Pedro Pan. Ya había hecho amistades. Recuerda, cuando yo llego aquí no conozco a nadie. Y por estar tanto tiempo ahí, que normalmente los muchachos ahí no duraban mucho, por estar ahí tanto tiempo ya tenía amistades y ya me había acomodado a lo que es la vida en el campamento. Max, ¿cómo logra un adolescente como tú en ese entonces superar tanto dolor sin rendirte? En ese sentido, ¿cuál fue la enseñanza que te dejó? En realidad, Pedro Pan, te dejó una enseñanza, desde luego. Exacta de cómo fue. Lo que sí te puedo decir, mirando hacia atrás ahora y mirando hacia el futuro de donde estoy yo ahora en estos momentos. Todo empieza por la educación de mi casa, de mi madre y mi padre, que aunque solo tuvieron poca educación formal, mis padres no tenían un 6º grado de educación, pero sus valores de familia eran tan intensos y tan profundos que eso es lo que me da a mí la base de poder hacer lo que hago hoy. Entonces, no solo los valores que aprendo de mi madre y mi padre, pero también de la educación católica, de la educación marista, que prácticamente complementan lo que son los valores de familia. Los 10 mandamientos: no puedes matar, no puedes hurtar, no puedes mentir, etcétera, etcétera. Eso es como la fundación de un edificio. Si nosotros le podemos dar esos valores básicos a nuestros hijos, tienen un gran chance de siempre triunfar en la vida. Otra cosa, el triunfo no se mide solamente por la cantidad de dinero o propiedades que tú puedas tener. Mis padres mueren prácticamente pobres. Mis padres, cuando llegaron aquí 4 años después que yo, cuando mueren quizás no tuvieran unos más de $30,000. Sin en cambio, mis padres mueren ricos. ¿Por qué? Porque vieron que yo me gradué de la universidad, que yo abrí un negocio. Claro. La riqueza es de ver que todo su trabajo tuvo un fruto. Ahí aprendo yo de cómo se mide la riqueza de verdad. Perdón, que tengo un poco de catarro. No solo es por la cantidad de assets o dinero que tú puedas tener, sino cómo tú has influenciado al lugar donde tú estás a ser mejor, a tener una familia buena, a producir, lo que es hoy en día que llamamos el sueño americano. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, sí, claro, yo recibo los premios, yo recibo los trofeos, pero en realidad eso le pertenece a todos aquellos que son mis ángeles de la guarda, personas de que yo me he rodeado, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos. Y en eso, si en algo me debes de dar crédito, es eso, que yo he sabido escoger con quién yo ando, con quién yo me reúno, con quién yo confío. Eso es extremadamente importante. Yo tengo muchos ejemplos de muchachos que vinieron conmigo, que son hermanos míos de Pedro Pan, que desgraciadamente escogieron el camino incorrecto, se rodearon de personas que no tenían los mismos valores o no creían en los mismos valores que nosotros habíamos aprendido y no tuvieron lo que nosotros hoy vemos como
un triunfo personal, ¿no? Lo que yo le sigo diciendo el sueño americano. Una cosa, Max, ¿cuál es el recuerdo que tú conservas más de tus padres? ¿Y cuál fue el hábito que tal vez ellos inculcaron en ti que más cambió tu vida? Es increíble. Mi madre ni mi padre se sentaron conmigo a explicarme ninguno de los valores, pero eran un ejemplo de todos los valores. Uno de los grandes valores que yo aprendo de mi madre y mi padre es el trabajo, el trabajar. Si tú miras normalmente, como veo yo, el denominador común del triunfo es el trabajo, el seguir trabajando, el tener esa inspiración, ese sueño de ser el mejor en cualquier cosa que tú hagas. Tú mencionaste que cuando yo tenía 13 años yo lavaba automóviles. Te puedo garantizar que a los 13 años, cuando yo lavaba un automóvil, me acuerdo que cobraba 50 centavos, la mayoría de las personas me daban $1 porque yo era pequeño, se sentían, este muchacho es increíble trabajando. Yo pensaba al final del día que yo quería ser el mejor lavador de carros del mundo. Poco después trabajé manejando camiones y yo quería ser el mejor chofer del mundo. Trabajé en una oficina de ingenieros y yo quería ser el mejor ingeniero del mundo. Y ese es lo que siempre me ha llevado a hacer lo mejor de lo que yo pueda hacer en cualquier cosa que yo haga, que es lo que trato de enseñarle a los muchachos. No dejen que el dinero sea su motivador. El motivador debe de ser el sueño que uno tiene de ser lo mejor. Entonces, cuando estaba en el colegio quería ser el mejor. Cuando empiezo mi primer trabajo quería ser el mejor. Y eso es lo que a mí personalmente me motiva cuando me levanto por las mañanas a hacer algo para darme más fuerza y más ánimo a trabajar. Cuando yo veo personas que hoy en día que dicen que sufren de tristeza o que tienen, ¿cómo es que le dicen? Yo siempre digo, si tienes una ocupación y estás trabajando, no vas a tener ese problema, porque no tienes tiempo para ponerte triste, no tienes tiempo para deprimirte. La depresión, en mi opinión, es un gran problema de la vagancia, pero esa es la manera que yo pienso. ¿Sabes una cosa? Y de acuerdo contigo 100%, Max. Yo siempre, por ejemplo, he dicho de que, digamos, la mejor forma de no tener ningún tipo de problema es trabajar estando ocupado siempre. Y como yo siempre le he aconsejado a la gente, señores, si tu trabajo es limpiar el piso, bueno, limpia ese piso mejor que todo el mundo. Porque si tú lo limpias mejor que todo el mundo, alguien pasa por allí, ve ese limpio piso, ese piso limpio y te contrata. Porque pregunte, ¿quién limpió este piso también? Así que se hacen las cosas. Y te va a ofrecer más, porque siempre hay alguien buscando al mejor del mundo. Así sea un médico o un limpiapisos. 100%, y eso lo enseñé yo, eso lo aprendí de mis padres. Otra cosa también que aprendí mucho de los hermanos maristas, la educación católica. La educación mía desde primer grado era basado en competencia. Hoy en día, cuando yo veo a un niño que le dan un trofeo porque participó en un juego de pelota, a mí, eso yo lo encuentro extremadamente mal. Cuando un niño se poncha jugando y tú le dices, good boy Johnny, eso lo estás mintiendo. Le tienes que decir, Johnny, that's not good. Go practice. Get better. Finishing number 2 is not enough. Finishing number 2 should give you the incentive to be the next one, the best number 1. And don't ever let you down. The thing is, y esto lo he comprobado desde muchacho, si tú no logras el sueño que tú tuviste por la mañana
o al principio de la semana, pero tú trabajaste todo lo que pudiste. Por la noche cuando te acuestas tranquilo because you try your best. You gotta give it your best. Because when you give it your best, you're always gonna get there sooner or later. I've asked, by the way, I've spoken to several young kids in middle school, and one of the kids asked me, Mr. Alvarez, en inglés, me preguntó, have you ever failed? ¿Alguna vez usted ha fracasado? Y le dije, no, nunca. Y me dice, nunca. Y le digo, mira, antes que nada, la palabra fracaso no existe en mi vocabulario. Yo he tenido tiempo que no he logrado lo que yo he soñado. Pero eso es una experiencia de la cual yo no la considero un fallo. Es una inversión. Porque yo no voy a hacer los mismos errores que hice en no adquirir lo que yo quería adquirir porque no lo hice bien. O sea que eso es una lección. Eso igual que ir al colegio. A ti te cobran por ir al colegio, estás invirtiendo en tu educación. So, cuando tú tienes algo que sea negativo, no es un fallo, es una inversión. Ahora, si fallas lo mismo 2 veces, ya es diferente, ya tienes otro problema. Yo me parece que tiene un problema con la inteligencia. ¿Qué hizo diferente a Max Álvarez de miles de inmigrantes que llegaron al mismo tiempo que tú? ¿Qué fue lo que tú hiciste diferente a ellos? Lo que yo he hecho es simplemente lo que han hecho millones de personas que han venido a este mundo buscando una oportunidad, buscando la capacidad, la libertad de poder ejercer la potencia que Dios nos dio al nacer. Todos tenemos diferente potencia. No todos vamos a ser ingenieros, no todos vamos a ser médicos, pero todos tenemos la potencia de ser algo que nos va a llevar a obtener lo que es el sueño americano. Y como te dije, el sueño americano no es acumular cierta cantidad de dinero o de propiedades. El sueño americano es poder disfrutar de la libertad que nos da este país de hacer lo que nosotros queremos hacer, lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace tener una familia donde podemos mirar que nuestros nietos van a seguir lo que nosotros empezamos. Lo que nosotros empezamos, la mayoría de nosotros, sin nada. Eso es el sueño americano. Y el sueño americano es para todos aquellos que vivimos en este país. Siempre y cuando, y lo volvemos a repetir, la riqueza no se miden con dinero ni con propiedades. La riqueza se miden con los valores que tú has podido impactar, cómo tú has podido hacer este lugar un poco mejor de que lo encontraste. Ese es el sueño americano. Una cosa, Max, todos cometemos errores. Yo creo que no se salva a nadie. Lo importante es recuperarnos esos errores. En el caso tuyo, por ejemplo, Max, ¿cuál fue el error más grande tal vez que cometiste como empresario? ¿Qué fue lo más difícil? El error más grande que yo he cometido es haber escuchado consejos de aquellos que yo pensaba que sabían lo que estaban haciendo. Inclusive tengo una placa que es en inglés, es un escritor, un filósofo inglés de apellido Chesterton, que dice en inglés: I owe my success to have respectfully listened to the best of advice and done exactly the opposite. En español, bien claro, dice que yo debo mi triunfo haber escuchado respetuosamente a los mejores consejos y yo he hecho exactamente lo opuesto. La mayoría de los errores que yo he hecho es porque le he escuchado a consejeros de los cuales les he pagado para que me den un consejo y lo que han hecho es tratar de meterme miedo. Déjame decirte algo que es imprescindible para el triunfo del sueño americano. No podemos tener miedo. El miedo es sinónimo al desastre. Fíjate, ¿qué es lo primero que hacen los comunistas para triunfar? Meterle miedo al público y ofrecerles villas y castillas que no existen. Te vamos a dar
esto de gratis, educación de gratis, comida de gratis, casas de gratis. Ah, y si no estás de acuerdo, te vamos a poner preso y hasta quizás te vamos a matar. O sea, que el miedo es, en mi opinión, el factor más... Es increíble, es imposible triunfar con miedo. Nada que yo he hecho con miedo, porque me han metido miedo, ha salido bien. Y todo lo que he hecho es, primero, quizás porque no soy muy inteligente y no le hago caso a los consejos, es porque cuando yo hago algo estoy convencido que yo lo puedo hacer y que si yo trabajo fuerte y me dedico a eso, yo voy a triunfar. Mira, mis 4 primeras estaciones que yo compré, desde mi abogado hasta familiares, pensaban que yo estaba loco. ¿Okay? Compré 4 estaciones. Me recuerdo el abogado yendo al banco a pedir el préstamo, me dijo: ¿tú has visto el estado financiero de estas 4 estaciones? Que eran dueños del 7-Eleven. Lo que le dije yo al abogado sencillamente fue: ¿tú tienes miedo que yo no te pague lo que te debo? Me dijo: no, si tú miras, el 7-Eleven es una de las compañías más grandes del mundo en tiendas de conveniencia y prácticamente te están regalando estas 4 estaciones porque nadie las quiere. Le digo: sí, yo las quiero. Efectivamente, esas 4 estaciones que compré, que nadie quería, que prácticamente me regalaron, todavía las tengo hoy, 40 años después, y esas 4 estaciones han crecido en casi 500 estaciones más de gasolina, de las cuales he podido obtener por esas primeras 4 estaciones de gasolina. Ese es un típico ejemplo de por qué hay que tener confianza en uno mismo. Tú tienes que tener confianza en lo que tú haces. No tienes que dudar. Si tienes duda, no lo hagas. Si tienes miedo, no lo hagas. Eso es increíble. Yo he conocido casos de personas, amigos nuestros, que han tenido, digamos, una estación de gasolina, apenas una. Entonces nos han contado de que, mira, la ganancia por una estación de gasolina es mínima. Ahí tal vez lo que te da más ganancia, digamos, es la tienda de conveniencia, ¿no? Los productos que vendes. Los productos que vendes en la tienda de conveniencia es lo que le da ganancia, porque es que lo que es la venta de lo que es la gasolina en sí es mínima. Y te cobran al llegar adelantado, te cobran, apenas te hacen el delivery de gasolina, tienes que pagarlo. Entonces estas personas, ellos, los pobres, me dio pena con ellos porque ellos fracasaron en su estación de gasolina, ¿no? Que te quedaba en Weston incluso, ¿no? Que era un buen lugar incluso, ¿no? Venezolanos ellos, ¿no? Y bueno, me dio lástima, pero una anécdota que viene al caso contarte, en el sentido de que ese tipo de negocio tampoco es muy fácil, vamos a decirlo así, ¿no? Porque sabemos que el margen de ganancia tal vez no es muy elevado. ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Qué es lo que te dijeron? Que la ganancia estaba en la tienda, ¿right? Exacto. Okay. Nosotros somos propietarios de 450 tiendas. Correcto. ¿Qué tú crees que yo hago con la tienda? La tienda yo se la doy a una familia. Yo no les cobro renta. Yo se la regalo y todo lo que se gana en la tienda es para ellos. Lo único que es mío es la gasolina. Fíjate lo malo que es el negocio de la gasolina. Entonces el negocio de la gasolina, al negocio de la gasolina tú nada más que le tienes que ganar 2 o 3 centavos. ¿Tú sabes por qué? Porque es el volumen. El volumen. Si tú tienes una estación de gasolina, te mueres de hambre. Si tú tienes una estación de gasolina y no te metes ahí todo el día, te mueres de hambre. Si te metes ahí todo el día, no puedes crecer. Yo le doy la tienda a una familia desde que empecé, no ahora. Porque dice, no, ahora tú lo haces porque tienes grande. No, desde que empecé. Las primeras 4 se las di a 4 familias. ¿Ok? Y toda la ganancia de la tienda es de la familia. La gasolina es mía. ¿Ok? Pero fíjate qué fácil es, qué fácil es, 5 centavos se puede vivir. Si yo le doy la tienda a una familia, no tengo que tener empleados, no tengo dolores de cabeza, tengo tiempo para salir a buscar más estaciones de gasolina. ¿Ok? Entre más volumen tengo, más puedo negociar con las compañías de petróleo
para tener mejores precios en la estación de gasolina. Ya yo no tengo que pagar cuando me ven la gasolina, yo puedo pagar 10 días después, ¿me entiendes? Pero eso es lo que no entiende una persona que no entiende porque no se imagina. Yo le he dado seminarios a distribuidores de gasolina donde yo le explico que la tienda yo se la regalo a una familia y todo el mundo se cree que estoy loco, chico. ¿Cómo tú no vas a cobrar renta? Pues pero voy a cobrar renta, si cobro renta lo saco del negocio. Eso es un negocio de centavos. Es un negocio de esclavos. Pero entonces nadie lo ve de esa manera. Entonces me dice, oh, tú puedes hacer eso porque tienes 400 estaciones. No. Eso yo lo empecé a hacer cuando tenía una estación de gasolina. Por eso yo ahora puedo tener 400. Y sin miedo. Y sin miedo. Y no solo eso. Nadie se puede explicar que tú tienes una propiedad que vale millones de dólares y tú le puedes dar eso a una familia. Ya esa familia no son mis trabajadores, esa familia es mi familia. Ya esa familia no me ve a mí como el dueño de la propiedad, se me ve a mí como el tío, el abuelo, la segunda venida de Jesucristo. Porque les he puesto la oportunidad de ellos poder hacer lo que yo hice cuando yo empecé. Yo tengo familias que empezaron conmigo cuando ellos trabajaban de cajeros en una tienda de conveniencia y ahora tienen 10 estaciones de gasolina y no pagan renta. ¿Tú te imaginas tener un negocio sin pagar renta? Y que cada vez que tengas un problema, Abu te lo resuelve. Porque nosotros también hacemos eso. Nos aseguramos que todos los que estén con nosotros no se crean que son empleados, son parte de mi familia, por eso le llamamos la familia Sunshine. Y no es de palabra, es de acción y de obra. Sinceramente, es una cosa digna, no es por nada, te digo, francamente digno de admiración. Esa familia que tú conociste en Weston, sí, nos conocen a nosotros, pregúntale. Seguro, esa familia, ellos hoy en día es una familia de origen, son venezolanos, pero de origen, ella tiene un origen holandés, tiene un apellido difícil, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil, por ejemplo, como te digo, ganar dinero o conservar el dinero que has ganado? No, lo más difícil fue aprender el inglés. Mira, yo estoy seguro que es difícil de entender, pero nunca he sido motivado por el dinero. El dinero es un medio de intercambio. ¿Qué es lo más difícil para mí? Me recuerdo que pasé high school en La Salle y cuando terminé me mandaron, porque yo ni sabía, era el programa de la universidad aquí ni nada, pero uno de mis consejeros, un cura, el hermano Luis, Brother Luis, an American brother, Christian brother. Me hizo todos los papeles y me mandó para un colegio en North Carolina. Me recuerdo que le pregunté, ¿por qué me manda tan lejos? Y me dijo, para sacarte afuera de los cubanos para que aprendas a hablar inglés. Porque yo pasé high school, éramos todos cubanos, pues nunca me esmeré. Yo lo entendía, lo podía escribir, quizás hasta mejor que la mayoría de los muchachos, pero hablarlo fue muy difícil. Para mí eso fue la parte más difícil, que es lo que es el dinero, de ganar el dinero, perder el dinero. Siempre que esté en este país, desde que tenía 13 años, yo siempre he tenido $20 en mi bolsillo. Eso es muy importante. Una cosa más que es importante, es necesario conocerla para personas de tu experiencia y tu nivel. ¿Qué cualidades tú buscas hoy en una persona antes de contratarla? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿La inteligencia o la disciplina? Honestidad y lealtad. Si la persona es honesta y leal, hay un lugar en mi familia para esa persona. No me interesa qué inteligente pueda ser o no. Para todo tipo de nivel de inteligencia y todo tipo de trabajo. Ya te dije, no todo el mundo va a ser ingeniero. ¿Ok? No todo el mundo está capacitado para ser astronauta. Pero yo he conocido a muchas personas
que son electricistas, que se dedican a limpiar negocios, que han hecho extremadamente bien y que son extremadamente felices con lo que hacen. Son dos cosas que no pueden existir en mi familia: es la falta de honestidad y la lealtad. Si tú no eres honesto o estás dispuesto a ser leal a la familia, yo no creo que es ser bueno parte de mi familia. Todo lo demás se puede aprender, ¿ok? La inteligencia es secundaria. Una persona que tiene tantas empresas, tantas estaciones, ¿cómo se logra controlar tantas estaciones cuando eso requiere un trabajo tan arduo? O sea, tú tienes muchos trabajadores, personas encargadas de controlar este tipo de negocios que son tan, que son tantos. Mira qué fácil es esto. A ver, tú eres una familia que nosotros escogemos y te damos un negocio que está caminando, ¿ok? Que está armado por completo, que lo único que tienes que ir es administrarlo. Y la única inversión que necesitas es comprar la mercancía que vende ese negocio. No tienes que preocuparte del mantenimiento del lugar, no tienes que preocuparte de los impuestos del lugar, de lo que es la tierra, no tienes que preocuparte del mantenimiento. O sea, lo único que tienes que hacer es trabajar y correr eso. ¿Tú crees que yo te tenga que supervisar? La supervisión de nosotros es mínimo. La supervisión de nosotros es visitar las estaciones, asegurarnos que todo luzca bien, ¿ok? Y de ayudarte a cualquier problema que tú tengas para que lo resuelvas. ¿Me entiendes? A nosotros no nos ven como que estamos chequeando a ver lo que estás haciendo malo. Nosotros estamos chequeando a ver lo que estás haciendo bueno. O sea que todo es positivo. O sea, que a mí no me ven. Yo no soy el dueño que los vengo a castigar, yo soy el dueño que los vengo a asistir. Todos los que van a las estaciones es asegurarnos, esto es lo más principal, que la estación de nosotros luzca mejor que la de enfrente. Que esté abierta, que la gente tenga una corbata puesta y un name tag, que saluden a la gente, que le den las gracias. Y yo asegurarme que el precio que tengo en la estación de gasolina es el mejor en la cuadra. Y tú lo puedes ver. Puedes ir a cualquiera de mis estaciones para que veas. Nosotros nos esmeramos, por ejemplo, en las áreas verdes. Nosotros nos esmeramos que la estación tenga buenas luces toda la noche. Nosotros nos esmeramos que los empleados tengan un uniforme, que sea una corbata. Eso es la imagen. Y eso es lo que hacemos nosotros. ¿Ok? Pero nosotros no supervisamos para castigar. Nosotros supervisamos cuando vamos a visitar la estación es para ayudar a ser mejor. Claro. Acuérdate, no me ven a mí como un landlord. No me ven a mí como un landlord, me ven a mí como parte de la familia. Sabemos, Max, por tu biografía, de que tú tienes la familia que has tenido, los hijos que has tenido, los has tenido con un espacio separado de tiempo. Entonces la pregunta evidentemente que muchos se hacen es, ¿por qué demoraste tantos años en tener los hijos? ¿Y qué valores les transmitiste a los hijos? ¿Qué valores le has transmitido a ellos? Ok. Los hijos. Los hijos es algo muy importante en nuestra vida. Yo estoy seguro que la razón que existe el hombre y la mujer es para poder procrear, para poder seguir manteniendo el mundo de una manera ideal. Un hijo no es una casualidad. Un hijo es algo que tenemos que prepararnos. Yo no tengo a mi primer hijo hasta que yo no estoy seguro de yo que le puedo dar la suficiente crianza y la suficiente educación para yo sentirme bien y que mi hijo no carezca de cosas que quizás otros muchachos carecen. Quizás aprendí eso cuando vine aquí, que ya no es lo mismo estar en un campamento que estar con tu mamá y tu papá.
Mi primer hijo nace cuando ya yo estoy seguro que yo puedo tener ese hijo. No tengo el segundo hasta que no estoy seguro que pueda tener el segundo. Y el tercero, la misma manera. Cada vez que yo he oído a alguien diciendo, oh, ese hijo fue una casualidad, oh, ese fue... yo me echo a reír. ¿Cómo en el siglo XX, el siglo XXI, tú no vas a planear lo que es tu familia? Es algo que yo no entiendo, algo que aprendí de mis padres. Mi hermana tenía 13 años mayor que yo, mi hermano tenía 7 años mayor que yo. Yo estoy seguro que mis padres hicieron lo mismo que yo aprendí de ellos. Ellos no tuvieron los hijos hasta que no pudieron tenerlos. No me recuerdo, yo de niño nunca nos faltó nada. Y teníamos la mejor educación católica. Y mis padres eran de clase media. Sin embargo, eso es algo que tenemos que aprender. Eso de tener hijos por tener hijos. Yo he oído aquí personas, muchachas, que están hasta solteras diciendo, imagínate, tengo que tener un hijo porque se me está pasando la fecha. ¿Qué es eso? ¿Cómo tú vas a pensar tener un hijo sin primero tener una familia? Sin primero tener un hogar, sin tener un plan de cómo educar a esos muchachos. Se han perdido los valores, Max. Es una cosa increíble esto. Ahora, ¿cómo evitar, por ejemplo, que los hijos de empresarios como tú pierdan la cultura del esfuerzo? Mira, algo de que yo sí me siento feliz y es parte, eso sí es mi riqueza. De que los 3 hijos que yo tengo, desde pequeño le enseñamos cómo hacer decisiones. De pequeños ya ellos saben cómo hacer decisiones, porque la vida es basada en decisiones. Decisiones que a veces tienes tiempo de pensarla, otras que tienes que hacer en el momento. Pero es muy importante. Algo que yo creo que es una gran riqueza para mí y Esther, mi esposa de 55 años, es que nuestros hijos saben determinar lo que es importante y lo que no es importante. O sea, que la prioridad. Si algo es importante y tiene prioridad, tú lo haces ahora. No puedes esperar. Tiene que hacer la decisión ahora. No puede esperar. Si puede esperar es porque no es importante. Pero si es importante, tiene que saber por qué. Porque tenemos que entender que nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. ¿Quién iba a decir que mi hermano iba a estar aquí solamente 20 años? Eso es algo que yo vuelvo a decirte lo importante que es de tener un padre y una madre. Todo eso yo lo aprendo de niño. Y gracias a Dios decidí seguirlo ejecutando de mayor. Porque recuerda, yo le puedo enseñar a los niños el norte y va a llegar un momento que ellos tienen la capacidad de hacer sus decisiones propias y van a elegir el sur. Eso pasa mucho, eso pasa a menudo, sobre todo si los muchachos no saben elegir a sus compañeros, a sus amigos, y muchas veces son influenciados incorrectamente por personas que ellos le tienen cariño y de buena primera están cogiendo drogas o están haciendo cosas que no deben de hacer. Eso es muy importante. Esa es parte de mi riqueza. El saber de que los 3 hijos míos van a ser mucho mejor de lo que yo hice. Esa es mi riqueza. ¿Qué significa para ti la palabra libertad? Estamos viendo cosas hoy que si tú me dijeras unos años atrás yo me hubiera echado a reír. Yo en un discurso que di hace unos cuantos años atrás dije que yo no quería ver o soñar lo que yo vi de niño de 11, 12 y 13 años creciendo en Cuba. Sin embargo,
hoy me aterrorizo cuando libremente alguien te dice que son comunistas y que te van a dar esto de gratis y lo otro de gratis y que van a eliminar a la policía y que van a eliminar el Congreso y que van a eliminar el Senado, todo. Es increíble cómo esta corrupción, este cáncer humanitario se ha podido regar en este país tan bueno y tan grande y tan generoso como los Estados Unidos de América. Es increíble. Esto es completamente increíble, Max. No sé Entonces, ¿qué es lo que es la libertad? De este caso, oye, mira, el alcalde de New York, por ejemplo, ya sabemos los planes que tiene este hombre, ¿no? De asociarse con empresarios privados para abaratar el costo de los productos en los supermercados, en algunos que se asocien en un 30%. De manera que lo que estoy viendo yo allí, ese 30% normalmente es el margen de ganancia que tienen las bodegas, que tienen los supermercados. Si tú pretendes quitar ese 30%, tú sabes lo que estás haciendo, acabando con la economía de mercado. Quiere destruir al capitalismo ese hombre. Eso es lo que estoy viendo yo y me preocupa, me imagino que tú estarás de acuerdo. ¿Eh? Si recordamos a Margaret Thatcher en Inglaterra, que dijo, el comunismo funciona al principio cuando está financiado por los ricos, pero una vez que se acaba el dinero de los ricos, todos se vuelven pobres y miserables. Correcto. O sea que todo esto es una manera, volvemos a decirlo, un cáncer humanitario. ¿Cómo no podemos aprender lo que pasó en Cuba, lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua y en todos los países comunistas? Todos te ofrecen, y lo único que resultan es en la miseria. Es la distribución de la miseria sin discriminar. Sin en cambio, todos estos individuos que predican el dar y la igualdad, ellos no son iguales. Ellos tienen todas las propiedades, tienen todo el dinero. Los Castros en Cuba, los Chávez en Venezuela. Es increíble la riqueza que han acumulado y el pueblo completo miserable que no tiene ni agua que tomar. Y no aprendemos. ¿Cómo no podemos mandar a nuestros hijos a que vayan a Cuba y que pasen una semana en un hospital en Cuba o que vayan a ver lo que está pasando en las cárceles, lo que está pasando en Cuba? ¿Cómo no podemos enseñarles eso? ¿Cómo nuestros profesores en las universidades les dicen el comunismo trabaja y no ha trabajado bien porque no se ha sabido implementar? Oye esto, chico. Death to America. You gotta be kidding me. Pero mira cuál es el problema. ¿Ok? Por ejemplo, yo veo a alguien quemando la bandera americana o gritando Death to Israel y personalmente, incorrectamente, le cojo roña y quiero hacer cosas que quizás no estén permitidas. Entonces, esto yo se lo digo al hijo mío, ¿no? Y consulto con él porque hablamos de esta situación, con todos los hijos yo hablo esto. Y el hijo mío me dice, Dad, ¿tú no quieres que este país se convierta en lo que es Cuba o China o Venezuela? Porque si tú haces eso, si tú matas a alguien por quemar la bandera, eso es lo que hacen en Cuba. La Constitución, la razón de que este país es libre, porque uno puede quemar la bandera y puede decir lo que quiera. En Cuba, si dices algo contra Fidel Castro, te matan. En Venezuela, si dices algo contra Chávez, te matan. Dice, nosotros tenemos que proteger este país, pero no podemos volver a ser. El caso es que tenemos un gran problema. Si dejamos a estos individuos seguir aprovechándose de la Constitución que nosotros tenemos para protegernos, nos van a acabar con la Constitución, porque lo primero que quieren hacer es destruir la Constitución. Como tú puedes ver, quieren acabar con el Senado, quieren pack the courts, and so on and so on. Es increíble. Sin embargo, lo que tú piensas, lo que estudia un muchacho de verdad, mi hijo tiene razón. La razón de que este país es libre porque permitimos hacer eso.
La libertad se está convirtiendo en un libertinaje. Y eso es un abuso de libertad. Y es donde tenemos que decir stop. Tenemos que ver lo que pasó el 9/11 y decir, esta religión no es nuestros amigos, esta religión nos quieren eliminar. Y ya lo están diciendo en público, ya no se esconden. Por cierto, Max, tú sabes que se comenta que hay alrededor de 35 socialistas, entre comillas, comunistas, digamos, ¿no?, que están aspirando al Congreso, al Senado incluso, ¿no?, que es una barbaridad en nuestro sistema que eso ocurra, ¿no? Por cierto, entonces se está hablando, existe una ley que la debes conocer tú, la ley de control del comunismo, de 1954, esa ley, que fue cuando el gobierno de Eisenhower, ¿no? Entonces esa ley permite controlar que no se expandan más los comunistas. Y sabemos que esa ley todavía está en vigencia, ¿no? Yo no sé qué tú piensas, que tal vez se puede enforzar ahora esa ley de manera de controlar a los comunistas. Yo no sé qué tú piensas de eso, porque es una barbaridad esto. ¿Tú te imaginas lo que serían 35 personas de ideología abiertamente radical aspirando al Congreso de los Estados Unidos? ¿Ah? ¿Cuándo eso se permite? ¿Acaso ellos lo permiten, los comunistas? No, no lo permiten ni siquiera elecciones de nada. Pero nosotros aquí, pues somos tan buena gente, el caso que tú estás diciendo, entonces lo permitimos. Que quemen la bandera, que existan los partidos comunistas, que existan los enemigos que quieren entrar a tu casa para destruir. Y nosotros eso lo permitimos. Esa es la parte que tal vez, yo creo que tal vez podemos arreglarlo. No sé qué te parece de esas cosas, Max. Y el enemigo que tenemos, que de verdad es una amenaza a este país, está dentro de este país. Créeme que los Castros en Cuba, Maduro en Venezuela o cualquier otro no tienen la capacidad de destruir este país como los que están adentro de nuestro mismo gobierno. En el Congreso tenemos a enemigos que odian a este país, que han sido elegidos por personas que no tienen idea de lo que es el cáncer comunista. Y ese es el problema que tenemos. En estos momentos tenemos distracciones. Dicen, mira, yo quiero liberar a Cuba mañana y a Venezuela y a todos los países que tienen gobiernos totalitarios, porque yo soy amante de la libertad. Yo creo que todo el mundo puede lograr lo que yo he logrado y hasta mucho mejor. Sin embargo, nos estamos olvidando que nuestra propia casa está en fuego. Y cuando tu casa está en fuego, tú tienes que apagarla antes de ir a apagarla del vecino. Cuando nos montamos en un avión, en caso de emergencia, tú te pones el oxígeno y después los niños. Estamos teniendo todo tipo de distracción y negligentemente olvidándonos que tenemos que resolver nuestro problema en Estados Unidos de América. Si nosotros tenemos la mejor economía, si nosotros tenemos las fuerzas armadas más potentes del mundo, con una llamada por teléfono resolvemos el problema de Cuba. Con una llamada por teléfono resolvemos el problema de Venezuela, porque ellos lo único que temen es el poder. Y ellos saben que cuando no son más fuertes, tienen que correr. Desgraciadamente, cada día me parece a mí, como está pasando en estas elecciones, nos estamos debilitando cada día más. Y la candela se sigue extendiendo. Y ese es un gran problema que tenemos. Por eso es muy importante. Ojalá que este programa que tú tienes, que por lo menos le dé un incentivo a todos aquellos que están registrados a ir a votar.
no solo a votar en las elecciones de la primaria, pero ahora en las elecciones que tenemos, que son tan importantes porque necesitamos elegir quién nos representa en nuestros partidos. Es extremadamente importante. Por favor, ojalá que este programa sirva de experiencia o de motivador para aquellos que creen que todo está pasando bien. No, tenemos que ir a votar porque eso es lo único que podemos hacer ahora. Es el arma más potente que tenemos en nuestras manos, de elegir a aquellos que nos van a representar apropiadamente, que van a eliminar la amenaza que tenemos de perder el país más libre del mundo, el país donde todo el mundo quiere venir. Este es el único país que todo el mundo quiere entrar. Si tú hoy pudieras hablar con aquel muchacho cubano que llegó solo aquí hace tantos años, en 1961, si hoy tú pudieras hablar, ¿qué le dirías a ese muchacho? Wow. Number one, keep the faith. Nunca pierdas las esperanzas. La fe y la esperanza son dos virtudes extremadamente potentes. ¿Qué le puedo decir? Lo que dijo mi padre cuando yo era un muchacho, con una sonrisa en los labios, me dijo la suerte que él había tenido porque pudo ir del comunismo en España a Cuba y de Cuba a los Estados Unidos, y me dijo con aquel acento español que nunca perdió: pues hombre, no pierdas este lugar porque no vas a tener la misma suerte que yo, porque si esto se hunde te tienes que tirar al mar porque no hay a dónde ir. Mi consejo es: no podemos perder la esperanza del mundo, que es los Estados Unidos de América. Qué bien, Max, qué bien. Te felicito. Imagínate que hay millones de jóvenes que quieren triunfar. Hay muchos que quieren triunfar. Solo puedes dejarle tal vez 5 reglas para alcanzar el éxito. 5. ¿Cuáles serían esas reglas, por ejemplo? Número 1 es soñar, tener una idea, qué es lo que te gusta hacer, y dedicarte a esa idea. Y las próximas 5 pasos es trabajo, trabaja más que el más, trata de ser el mejor y sigue trabajando. Y si algún día notas que no has logrado lo que quieres, sigue trabajando o cambia de pensamiento y date cuenta que quizás ese sueño no fue lo que Dios quiso que tú hicieras. Pero todos tenemos la capacidad del triunfo. Todos tenemos la capacidad de lograr cosas que queremos lograr si nos sacrificamos. Hay que sacrificarse también. Mira, una cosa muy importante, si tú ganas $1, tú no puedes gastar $2, tienes que ahorrar, tienes que saberte sacrificar. A veces, en vez de comprarte una cerveza, tienes que tomarte una botella de agua, porque no tienes dinero suficiente para comprarte la cerveza. O sea que hay que tener sacrificio y hay que tener la capacidad de seguir trabajando, porque eso al tarde o temprano va a lograr lo que es la felicidad. Más del 70% de las grandes fortunas actuales fueron construidas por la primera generación, que es importante, tú lo debes saber. Hacer riquezas es bien difícil, mantenerlas es más difícil todavía, ¿ok? Y algo que es extremadamente importante para mantener tu riqueza es saber lo que es el valor de las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es mucho más fácil de una persona que no empezó sin nada y llegó a hacer una riqueza, ¿ok? En dinero o en propiedades. Esa persona tiene la tendencia a disfrutarlo más porque lo sudó, porque lo trabajó.
el que lo hereda le es un poco más difícil, a no ser que ellos aprendan lo que es el valor de las cosas. Si tú tienes los hijos míos, un ejemplo, yo creo que nosotros hemos hecho un gran trabajo en dejarles saber lo que es el valor de un centavo, de un dólar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando ellos quieren hacer algo, nosotros le damos la incentiva para ganárselo. Es muy fácil dar. Pero cuando tú das sin ningún tipo de razón, no tiene el mismo valor de cuando la persona se lo gana. Y eso es la diferencia. Y te voy a dar un ejemplo. Yo de niño me gustaba jugar, como todos los cubanos, jugar pelota, béisbol. Y me recuerdo que quería comprar mi primer par de Spikes, los zapatos para jugar pelota. Me recuerdo que mi padre me llevó a una casa de deportes, la Casa Montero, nunca me olvidaré, una casa de equipos de deportes, y me dio a escoger los zapatos que yo quería. Yo escogí los zapatos, me los probé y todo, muy bien. Vamos, pues hombre, ¿cuánto vale? Me acuerdo que costaban $3.79. Estamos hablando del año 55, 55, 56. Ya yo vi los zapatos que yo quería, yo vi lo que valen. Ahí los dejamos en la tienda. Y yo tuve que ganarme los $3.79 para ir a buscar los Spikes. Cuando yo acumulé lo que yo tenía que hacer para ganarme los $3.79, fuimos a comprarme los zapatos. Esos zapatos yo los cuidaba como que tú no te imaginas. Después que acababa de jugar, yo les daba betún y los limpiaba. Y dormían abajo de la cama conmigo. O sea, que ya de niño, tú sabes lo que es el valor de algo. No era porque mis padres eran abusadores, no era porque mis padres no querían. Era que querían que yo aprendiera de niño lo que es el valor de las cosas. Y eso lo he llevado hasta ahora que soy un viejo y he tratado lo mejor posible de enseñárselo a mis hijos. Y ahora mis hijos se lo están enseñando a mis nietos. Oye, esta anécdota, cuando yo salí de Cuba a los 11 años, también yo vivía en La Habana, en el Vedado. Salí de Cuba, en mi caso, para Venezuela. Entonces yo me llevé, digamos, una pelota de béisbol firmada por grandes jugadores, entre ellos por Baby Ruth. Imagínate tú, algo de colección. Y salgo con esa pelota de béisbol y un guante, ¿no? Para Venezuela. Y me lo han quitado en el aeropuerto de Cuba, chico. Me lo quitó un miliciano, ¿no? Y llego yo y le digo, oye, pero ¿por qué tú me quitas eso a mí? Me acuerdo yo que le di a los 11 años. Y me dice, bueno, porque esto no es para ti. Y yo, ¿para quién es? Esto es para el pueblo de Cuba. Me dijo el degenerado ese, para el pueblo de Cuba. Ay, me quitaron, óyeme, una pelota que para mí significaba mucho, que era de colección, que me había dado mi abuela, me había regalado en Cuba. Ese tipo de cosas que la gente no sabe. Lo que hemos sufrido los hermanos de los comunistas, los cubanos, por ejemplo. ¿Ah? Mucha gente no sabe este tipo de cosas, ¿no? Pero es increíble, Max. Yo quería, mira, darte las gracias porque para nosotros ha sido un honor y un verdadero placer conocer a una persona de tu nivel, sobre todo, una persona tan honorable y tan, vamos a decirte, sobre todo humanitaria como eres tú, porque para mí eso vale más que cualquier cosa. La actitud, cómo piensas, cómo actúas, lo que dices, más que cualquier cosa. Así que es un honor que tú hayas estado con nosotros. Por favor, danos un mensaje a las personas que te están viendo, de despedida, un mensaje final que quieras decir. Otra de las grandes enseñanzas de mis padres es la gratitud. Tenemos que ser agradecidos porque una persona como yo, estoy seguro que tenemos mucho más de lo que nos merecemos. Y si eso es así es porque Dios nos ha puesto en esa posición de poder ayudar a otros
que cuando miramos, nos vemos, nos reflexiona cuando nosotros venimos aquí sin nada. Lo menos que podemos hacer es tratar de devolver algo para poder pagar de tanto que nos han dado a nosotros en este país. Si algo quiero que entiendan o que comprendan todos aquellos que están viendo este mensaje es: no nos olvidemos de ser agradecidos, porque por muy poco que tengamos, siempre tenemos que darnos cuenta que tenemos más de lo que merecemos. Este es el país más generoso del mundo. ¿Te explico? Yo llegué aquí a los 13 años, sin nada. Sin el idioma. Lo he dicho esto en muchos otros entrevistas. Si yo diera todo lo que tengo hoy, no es el 10% de lo que me dieron a mí cuando llegué aquí. Seamos agradecidos y siempre tengamos en cuenta que este es el país más generoso del mundo. Gracias a Dios. Dios bendiga a todos los que nos están escuchando y espero que esto sea una lección y los muchachos jóvenes que tengan totalmente seguridad que si yo he logrado lo que he logrado, ellos lo pueden hacer mejor, más fácil. Gracias a todos, gracias a ustedes por tenerme en este programa. Un verdadero honor, Max, un verdadero honor. Sinceramente te lo digo de todo corazón, de verdad te lo digo, un honor haberte tenido con nosotros y un gran mensaje imperecedero. Muchas gracias. Thank you for what you're doing. Thank you. Hasta luego. Hasta luego. Libertad y prosperidad, la fuerza de una gran comunidad. Ideas que esperan, principios que unen naciones, que prosperan en libertad y prosperidad. Después de esta extraordinaria entrevista que hemos tenido con Max Álvarez, es importante hablar de algunas cosas que probablemente ustedes no conocían. Por ejemplo, hay 5 cosas que no sabías seguramente sobre el éxito. ¿Cuáles son? Primero, la mayoría de los millonarios son hechos, no nacieron ricos, se hicieron. Segundo, más del 70% de las grandes fortunas actuales fueron construidas por la primera generación. Tercero, muchos empresarios exitosos quebraron antes de triunfar. Cuarto, leer es uno de los hábitos más comunes entre los grandes empresarios. Quinto, la disciplina supera el talento cuando el talento no trabaja. Hay 5 pasos concretos para ser exitosos, señores. El paso número 1, ten un objetivo escrito. El paso número 2, aprende una habilidad que genere ingresos. Porque realmente, ¿qué pasa? Señores, hay gente que genera habilidades, pero que no producen dinero, no producen capital. Uno tiene que generar habilidad y tiene que tener, digamos, la suerte y la interesa de poderlo convertir en capital, en dinero. Esa habilidad, porque mucha gente tiene la habilidad y simplemente malgastan, pierden su tiempo. Esa es la realidad. El paso número 3, ahorra e invierte desde el primer día. Esto es una cosa que hay que aclararla también. Hay personas que no se dan cuenta de esto y simplemente viven la vida como si pasara el tiempo, como si no nos diéramos cuenta. Y las personas exitosas siempre han tenido en cuenta eso. Y han estado siempre, aunque sea ahorrando una parte de dinero para tener siempre un capital y para tener la costumbre del ahorro que después se convierte normalmente en inversión. Paso número 4, construye relaciones de confianza. Hay que construir relaciones de confianza, relaciones que sean productivas y en las cuales tú puedas confiar. Personas y organismos y organizaciones en las cuales tú veas que su trabajo te lleva a ti a llegar a algo productivo, algo que valga la pena. Esto es importante siempre recordar. El paso número 5, nunca dejes de prepararte. Siempre ten en cuenta que tenemos que aprender. Como tenemos que aprender todos los días, como lo dijimos antes, entonces mantente preparado, mantente actualizado sobre lo último que existe en tecnología.
lo último que existe en todo lo que es educación para poder enfrentar mejor las cosas que vienen. Libertad y prosperidad. Hoy comprobamos que el éxito realmente no comienza con dinero siempre, comienza con una decisión. Cuando tú tomas esa decisión que dices, yo quiero hacer dinero, yo quiero triunfar, yo quiero llegar a ser alguien en la vida, y tomas esa decisión y la llevas a cabo, eso es lo mejor que puedes hacer. Porque una de las cosas más difíciles que hay, señores, en la vida es empezar. El éxito se mide siempre cuando logras empezar algo. La suerte y el problema principal es empezar, empiézalo, y después veremos cómo se van arreglando las cargas en el camino. Pero lo importante es empezar siempre, empezar. La decisión de levantarse cuando otros se rinden, esto es una cosa muy importante. Hay otros que se rinden, hay algunos que tenían ya la meta de ellos, que estaban llegando ya, y sin embargo en el último momento se rindieron. Es increíble, y tenían en sus manos verdaderas fortunas, tenían en sus manos el éxito, y sin embargo ya faltando muy poco se rindieron. Y digamos, los que triunfan son los que llegan hasta el final, los que nunca se dan por vencidos. Esos son los verdaderos triunfadores. Vamos a hablar del Señor, de construir cuando otros critican. Hay muchas personas que se encargan de criticar y protestar y decir las cosas malas. No importa. Lo que otros hagan, tú no lo puedes controlar. Lo que tú puedes controlar es lo que tú mismo hagas. De manera que oídos sordos para palabras de personas que te dicen cosas negativas, porque tú quieres lograr tus propósitos. Libertad y Max prosperidad. Álvarez, por ejemplo, no heredó una fortuna, heredó valores, lo que le inculcaron en su casa, su familia, y esos valores fueron el capital que multiplicó durante toda su vida. Su historia nos recuerda que el sueño americano sigue existiendo, pero no es un premio de la suerte. Es la recompensa al trabajo, a la disciplina y a la perseverancia. La prosperidad no nace del privilegio, nace de la preparación, porque nadie puede impedirte crecer cuando decides convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y recuerda siempre, la verdadera riqueza no es cuánto dinero tienes, sino cuántas vidas puedes transformar con lo que has construido. Libertad y prosperidad. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo las ideas, las historias y los principios que construyen sociedades más libres, familias más fuertes y un futuro lleno de prosperidad. La prosperidad llega cuando dejamos de buscar atajos y comenzamos a construir hábitos. Estados Unidos sigue siendo una tierra de oportunidades, pero las oportunidades favorecen a quienes se preparan y a quienes las buscan. No importa dónde naciste, lo importante es hacia dónde decides continuar ahora. Porque el verdadero patrimonio de una persona no es el dinero, es el conocimiento, es la disciplina, es la capacidad de levantarse una vez más. La libertad te da la oportunidad, la educación te da las herramientas y la disciplina convierte los sueños en realidad. Y la prosperidad llega cuando decides construir un futuro, en lugar de esperar que alguien lo haga por ti. Nos vemos en el próximo episodio de Libertad y Prosperidad, donde seguiremos demostrando que las mejores inversiones siempre comienzan con una idea, con una decisión y la voluntad de nunca rendir. Este programa fue presentado por la senadora estatal Ana María Rodríguez, por Sunshine Gasolina de Max Álvarez y de Bufete Abogado de Starbucks and Associates de Lorenzo Palomar. Libertad y prosperidad, una voz para avanzar. Hay una voz que cruza fronteras, habla de sueños y oportunidades, de hombres y mujeres que construyen caminos con trabajo, valores y dignidad. Desde Miami
toda América una idea comienza a despertar. Cuando la libertad encuentra un propósito, la prosperidad empieza a caminar.